Ya lo tenemos vía Skype al doctor Daniel Sapsay, así que para no hacerle perder tiempo a Daniel, lo vamos a saludar ya. Daniel, ¿cómo está? Carlos Mira, ¿cómo anda? Gracias, ¿qué dice, Carlos? Un gusto hablar con usted. Igualmente, para nosotros es un placer tenerlo acá de tanto en tanto. La Corte ha declarado como perfectamente constitucional la reincidencia, y esto fue un tema de discusión a raíz de los distintos pareceres que surgieron cuando se conoció el proyecto de reforma del Código Penal. Me gustaría, Daniel, sus comentarios. Yo coincido con la postura de la Corte, porque no obstante lo que se alegó desde el anteproyecto de reforma del Código Penal, en el sentido que la reincidencia sería, tener en cuenta la reincidencia para la evaluación de la pena, sería como juzgar dos veces un mismo hecho. Sin embargo, no se trata de eso, se trata simplemente que al momento de valorar la pena que le corresponde a una determinada persona por la comisión de un determinado delito, no es lo mismo la pena que se aplique a aquel que no tiene antecedentes que aquel que ya ha delinquido, porque evidentemente en su personalidad está demostrando, primero, que no se ha rehabilitado a través de la privación de libertad que ya tuvo por haber cumplido con una pena anterior. Y segundo, porque evidentemente está mostrando otra peligrosidad. Por lo tanto, creo que es un agravante absolutamente lógico, que ni siquiera la crítica, no entiendo, creo que no resiste un comentario. Parece tan de pura lógica, que es lo que el derecho debe ser, cuando el derecho es correcto, fluye como algo lógico, ¿no? Usted sabe que estoy tan de acuerdo con usted, que le iba a preguntar una pregunta, ya me atajo antes de hacerla, muy abstracta, que es cómo siquiera pudo surgir, digamos, esta teoría. ¿Existe en algún lugar del mundo? Digamos, ¿a alguien se le puede ocurrir? Yo ponía el ejemplo hace unas semanas, hasta en el fútbol, digamos, 2 tarjetas amarillas es roja, y no se está juzgando de vuelta la primera infracción que cobró el referí. Digo, ¿cómo es que pudo surgir esto? Digo, ¿cómo es que siquiera pudo plantearse alguna vez? Yo creo que surge de una posición filosófica frente al delito y frente a la consideración de quien delinque, que tiene mucho más que ver con una visión sociológica que con aquello que nuestra Constitución es clara cuando habla del tema de la seguridad. Es decir, en realidad nuestra Constitución fue muy precursora, porque en su artículo 18 dice claramente que las cárceles no serán un castigo, una pena para aquellos que sufran algún tipo de sanción, sino que el encierro tiene como razón de ser la seguridad de la sociedad en su conjunto, que es la concepción que dimana de nuestra Constitución. Por eso digo que si se considerase lo contrario en relación con la reincidencia, entiendo que frente a ese núcleo ideológico se lo estaría violando, sería violatorio de la Constitución. Pero volviendo a su pregunta, yo creo que parte de ese enfoque filosófico que en definitiva observa a quien delinque como una suerte de víctima de una situación social que lo lleva a delinquir, y que entonces en definitiva hay que tratar de encontrar todos los paliativos para no penalizar a aquel que ya ha sido penalizado por un motivo que, digamos, es superior a su voluntad. Es el producto de la situación en la cual se educó o no se educó, la familia con la cual creció, que en definitiva los verdaderos culpables seríamos toda la sociedad. Posición que además de ser discutible, de ninguna manera puede ser considerada al momento de equilibrar una pena, porque volvemos al tema de seguridad. Independientemente de los motivos que llevaron a una persona a delinquir, y que si uno va a los motivos más internos, uno no es quien para culpar a nadie. No obstante eso, la peligrosidad de la persona motiva la necesidad de encerrarla, con la voluntad de poder rehabilitarla. Por eso precisamente los sistemas carcelarios deben ser adecuados, etcétera, etcétera. Pero el entender que esa justificación entonces lleva a la abolición de la pena, me parece un disparate, porque entonces es someter a toda la sociedad a la peligrosidad de un delincuente que va a estar suelto,
y que va a seguir cometiendo los delitos que obviamente su personalidad lo van a llevar a cometerlo, porque ya se ha demostrado en los hechos que es así, no es una presunción. Doctor Sapsay, para terminar, supongo que este pronunciamiento, bueno, termina esta discusión y en todas aquellas partes que el proyecto de Código Penal, de nuevo Código Penal, si bien esto aparentemente viene un poco frenado, se refería a la reincidencia como un hecho que no podía tomarse en cuenta, queda terminado, esta discusión se terminó acá. Mire, en realidad debería ser así. No olvidemos de todos modos que nuestra Corte Suprema, los fallos que dicta, no tienen alcance para todos, alcance erga omnes, es solo para el caso particular. Pero sus fallos son precedentes ejemplarizadores que sirven como antecedente, hasta tal punto que la misma Corte tiene dicho que los tribunales inferiores pueden apartarse de su jurisprudencia, pero cuando se trata de circunstancias similares, deben argumentar razonablemente el motivo por cual se aparta de un precedente anterior en un caso similar en que la Corte falló de un modo diferente. Con lo cual no hay duda que el precedente este tiene una enorme fuerza. Yo creo de todas maneras, usted dice que está medio enfriado el anteproyecto. Todavía es anteproyecto porque ni siquiera se presentó. Sí, claro, exactamente. Ni es proyecto. Yo creo que está totalmente enfriado. Es un vaticinio mío. Yo creo que el haberlo mandado para discutir las universidades y demás, y estando ya en un proceso de transición que se va acelerando con el correr del tiempo, sin que se lo presente en el Congreso, es una señal de que no hay respaldo político para ello, ¿no? Muy claro, doctor Sapsay. Como siempre, le dejamos un abrazo grande y gracias, como de costumbre, por esta comunicación con nosotros aquí en Infobae Televisión.